el subjuntivo versus el indicativo. Entonces, ¿qué es el subjuntivo? El subjuntivo es un modo gramatical, en inglés decimos mood. Y un modo gramatical, por definición, son formas verbales que hablan, se expresan con formas verbales y son maneras que hablantes usan para expresar su actitud hacia lo que dicen. En español hay 4 modos de que hablamos. Hablamos del modo indicativo, mi hermana habla francés. El subjuntivo, mi mamá quiere que mi hermana hable francés. El condicional, si mi hermana hablara francés podría viajar a París. Y el imperativo habla francés. Son modos gramaticales. Hay 2 tipos de análisis que vamos a ver en cuanto al subjuntivo versus el indicativo. Y son el análisis semántico pragmático, es el primero, qué significa el subjuntivo, y luego el análisis sintáctica. Y la pregunta clave aquí es qué patrones estructurales encontramos con el subjuntivo. Bien, vamos a empezar con el análisis semántico y hay una clave muy básico, pero no tan fácil necesariamente para aplicar, y es assertion. Entonces, el subjuntivo es el modo de non-assertion. Para el análisis semántico pragmático, esto es la clave. Esto es lo que es central. El subjuntivo es el modo de non-assertion. Para recordar qué es assertion, assertion tiene que ver con proposiciones, con propositions, ¿no? Entonces, assertion es añadir una proposición a la lista de proposiciones de alguien más. Entonces aquí tenemos a Spider-Man y a Wonder Woman. Y si Spider-Man dice Columbus es la capital de Ohio, sería infelicitous, sería inapropiado, porque Wonder Woman ya tiene la proposición Columbus es la capital de Ohio en su mente. Entonces decimos que decir Columbus es la capital de Ohio es irrelevante o infelicitous. Pero con el subjuntivo a veces se puede decir una proposición que ya está en la lista de proposiciones del interlocutor, y vamos a ver cómo pasa eso. Pero entonces dijimos cuando aprendimos el assertion que no se puede decir una proposición if you're not asserting it. Entonces Spider-Man diría mi nombre real es Peter Parker, entonces está añadiendo la proposición el nombre real del hombre araña es Peter Parker a la lista de proposiciones de Wonder Woman. Entonces decimos que en esta conversación Spider-Man has asserted that his real name is Peter Parker. Muy bien. Entonces, en la estructura de la frase, normalmente encontramos el subjuntivo en una cláusula dependiente. Y lo interesante de una cláusula dependiente es que podemos tener información non-asserted en una cláusula dependiente. Y por eso es felicitous decir información non-asserted porque se encuentra en una cláusula dependiente. Bien, entonces si digo, para repasar brevemente, si digo, es cierto que tienes un gato, es cierto, es mi cláusula independiente porque puedo decir, es cierto, punto, pero que tienes un gato es mi cláusula dependiente, no puede existir solo. Entonces, vemos aquí, no es cierto que tengas un gato. Vemos que tenemos el subjuntivo y vamos a ver por qué podemos entender eso como non-assertion con muchos ejemplos. Vamos a ver muchos ejemplos en este video. Entonces, vamos a empezar viendo estos ejemplos porque eso es como la clave para entender el subjuntivo. Michael dice estas 2 frases. Para el examen, Ana estudiará el libro que la profesora recomienda. Entonces, en estas y en la segunda frase, para el examen, Ana estudiará el libro que la profesora recomienda. Entonces, tenemos 2 proposiciones en esta frase. Ana estudiará un libro y el profesor recomienda un libro. Michael está asserting que Ana estudiará un libro. Por eso tenemos esto en el indicativo. Y también en esta frase, Michael está asserting la proposición. El profesor, o más bien la profesora, recomienda un libro.
Entonces, en esta frase, Ana estudiará el libro y la profesora está recomendando un libro. Hay un libro en la mente de Michael. Está asserting esto. Está añadiendo la proposición a la mente del interlocutor que el profesor recomienda un libro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando con Michael, no sé todavía que el profesor ha recomendado un libro y Michael está añadiendo esa proposición a mi lista de proposiciones. He's asserting that proposition. Y por eso vemos esto en el indicativo. Aquí en la segunda frase, por otro lado, para el examen, Ana estudiará el libro que la profesora recomiende. Vemos recomiende está en el modo subjuntivo, lo que quiere decir que Michael no está asserting. This is non-asserted proposition. Tenemos dos propositions. Ana estudiará un libro y el profesor recomienda un libro. Michael me está añadiendo la proposición que Ana estudiará un libro, pero no me está añadiendo a mi lista de proposiciones la proposición el profesor recomienda un libro. Que decir que el profesor no ha recomendado todavía un libro. O sea, no ha recomendado un libro y por eso Michael no está asserting que el profesor recomienda un libro. Por eso lo tengo en el subjuntivo. Eso es decir, Anna will study whatever book the professor recommends. Entonces no hay un libro que Michael tiene en mente que el profesor ha recomendado. Otro ejemplo, Michael dice, Juan les dijo a sus compañeros que hablaban menos que él. Tenemos dos proposiciones. Juan les dijo algo a sus compañeros y los compañeros hablaban menos que él. Entonces Michael está asserting esas proposiciones cuando habla conmigo. Me está informando, está añadiendo esos assertions a mi lista de proposiciones. No tenía estas proposiciones en mi mente todavía. Mientras que en estas frases, Juan les dijo a sus compañeros que hablaran menos que él. Entonces aquí, en la segunda cláusula, en la cláusula dependiente de esta frase, tenemos un verbo en el subjuntivo que nos indica que es una proposición non-asserted. Los compañeros hablaban menos que él. Entonces Michael no está diciendo que los compañeros de Juan hablaban menos que él. Está, de hecho, expresando lo que Juan quería de sus compañeros. Juan quería que sus compañeros hablaran menos que Juan, pero no ha pasado todavía, no es la realidad todavía. Entonces esa información es non-asserted. Michael no está intentando añadir la proposición los compañeros hablaban menos que Juan a mi lista de proposiciones, porque solamente esta proposición es un deseo de Juan, no es una realidad en el mundo. Entonces no se puede añadir a mi lista de proposiciones para restringir más mi context set, ¿no? Entonces aquí sí los compañeros de Juan hablaban menos que él. Está asserting esta información. Está añadiendo el hecho de que los compañeros hablaban menos que Juan. Entonces Juan les dijo a sus compañeros que hablaban menos que él. Entonces Juan les está diciendo, oigan compañeros, ustedes hablaban menos que yo. Es algo asserted, es un hecho del mundo que Michael está asserting en este caso. Ok, otro ejemplo. No quiero salir con este chico aunque me pide una cita todos los días. Tenemos dos proposiciones. Michael no quiere salir con ese chico y el chico le pide una cita todos los días. Michael, esos verbos, los dos verbos están en el modo indicativo, lo que nos indica que Michael está asserting estas dos proposiciones. Entonces, no quiero salir con ese chico es asserted y el chico le pide una cita todos los días es asserted. Eso es una realidad. Entonces, en inglés traducimos aunque más indicativo como even though. Entonces, I don't want to go out with that boy even though he
asks me out on a date every day. Entonces, es una realidad que el chico está pidiendo una cita todos los días, según esta frase, porque es indicativo, es asserted. Mientras que en esta frase, no quiero salir con ese chico, aunque me pida una cita todos los días. El segundo verbo está en la forma, en el modo subjuntivo, que es decir, que esta proposición, el chico le pide una cita todos los días a Michael, no es asserted. Es decir, no es una realidad. En inglés traducimos esta frase como even if he were to ask me out on a date every day. Entonces, even if he were, no es decir que he asks me out on a date every day. No es la realidad. No es una proposición que Michael quiere hacer como una assertion. Es una situación hipotética. Entonces usa el subjuntivo. Bien, entonces una nota preliminar es que usar el subjuntivo es problemático. Nosotros en los cursos básicos del español tratamos el indicativo versus el subjuntivo como algo correcto o incorrecto. Pero los hablantes español nunca se dicen, quiero conjugar un verbo en el subjuntivo. ¿Cómo hago para hacer eso? Es un poco backwards pensar así. Los hablantes empezamos con una intención comunicativa. Es decir, yo tengo información y quiero hacer una assertion. Para hacer eso, uso el indicativo. O si tengo información, tengo una proposición y quiero decir algo non-asserted, uso el subjuntivo. Entonces, muy importante cuando hablamos del subjuntivo versus indicativo, que estamos pensando en que hay una intención comunicativa primero y luego el uso del verbo. En otras palabras, la expresión no es cierto no rige el subjuntivo. El hablante decide negar, no afirmar o tener un non-assertion de una idea y para eso usa no es cierto más el subjuntivo. Entonces, si digo, no es cierto que... no es cierto que Meryl Streep sea una mala actriz. Yo estoy diciendo, la proposición Meryl Streep es una mala actriz es falso, o sea, no es cierto, no estoy asserting esa proposición y por eso digo, no es cierto más el subjuntivo para decir que la proposición Meryl Streep es una mala actriz no es cierto, it's not asserted. Entonces, ejemplos de propósitos de un hablante que son no afirmativos o non-assertions, negar, dudar, buscar permiso, hablar de situaciones hipotéticas. Entonces, si tú quieres negar, no es cierto que Batman sea mejor que Superman. Nota que en este ejemplo tú quieres afirmar, tú quieres assert que algo no es cierto. Por eso se conjuga en el indicativo y esto se conjuga en el subjuntivo, porque eso es una proposición, Batman es mejor que Superman, que no quiero assert en esta frase. Ok, vamos a ver contextos en que el subjuntivo suele surgir, unos ejemplos más. Hay expresiones de emoción, estoy demasiado enojado que no me permitan entrar. Esto es indicativo. Esto es subjuntivo. Tengo dos proposiciones. Estoy demasiado enojado. Quiero assert esa proposición. No me permiten entrar. No quiero assert esa proposición. ¿Por qué? Si estoy diciéndote que estoy demasiado enojado que no me permitan entrar, tú ya tienes la proposición no me permiten entrar en tu lista de proposiciones. Entonces uso el subjuntivo porque no estoy añadiendo esta proposición a tu lista de proposiciones. Ya está ahí. Nada más estoy explicando por qué estoy tan enojado.
Entonces, estoy demasiado enojado es mi assertion. Es la información que quiero añadir a tu lista de preposiciones. No me permiten entrar, ya está en tu lista de preposiciones. Entonces, no voy a assert esa información, voy a ponerlo en el subjuntivo. Eventos en el futuro. Vamos a ir al Franklin Park Conservatory cuando estés en Columbus. Tengo mis proposiciones, vamos a ir al Franklin Park Conservatory. Estoy asserting esa información. Es un hecho para mí. Vamos a ir al Franklin Park Conservatory. Cuando la proposición estás en Columbus no se ha realizado todavía. No estás en Columbus todavía. Entonces tengo esa información como non-asserted. Esa proposición es non-asserted. Pero para mí estoy asserting que vamos a ir a Franklin Park Conservatory. Quiero salir contigo antes de que tengas demasiado trabajo. Quiero salir contigo es una proposición que estoy asserting. Tienes demasiado trabajo, no es cierto todavía, es antes de que tengas demasiado trabajo, no es la realidad todavía. Entonces no es una proposición que quiero añadir a tu lista de proposiciones, porque no es una realidad en el mundo todavía. Por eso pongo eso como non-asserted content en el subjuntivo. En frases indeterminadas, busco un libro que tenga información sobre la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. No hemos tenido una Tercera Guerra Mundial todavía. Espero que no la tengamos, pero bueno. Hay dos proposiciones. Busco un libro. Estoy asserting esa información. Hay un libro que tiene información sobre la Tercera Guerra Mundial. No estoy asserting que hay un libro que tiene esa información. No estoy seguro de la existencia de ese libro. Entonces no quiero assert esa información. No quiero assert la proposición hay un libro que tiene información sobre la Tercera Guerra Mundial y por eso pongo el verbo de esa proposición, tener, en el subjuntivo. Una nota sobre creer. Normalmente creer se traduce believe. Pero Michael dice, I believe that Marla will be here at 3. Michael believes something. Marla will be here at 3. I believe. First proposition. Marla will be here at 3. Second proposition. This seems unsure. Hay como una suerte de duda aquí. Pero en español, Michael dice, creo que Marla estará aquí a las 3. Hay dos proposiciones. Michael cree algo, creo que, y Marla will be here at 3. Marla estará aquí a las 3. Michael está asserting esa información. En español, el verbo creer asserts una proposición porque es una creencia fuerte o es un claim sobre el mundo real, pero el mundo en el futuro. Entonces, en español, el verbo creer se usa para hacer una assertion. Mientras que en español, puedes decir, well, Michael believes that Marla will be at 3, y hay duda. En español no es así. En ese contexto, I think sería una traducción mejor que I believe. Un ejemplo, ¿vas a ir a la fiesta mañana, Dariel? Creo. En inglés, are you going to go to the party tomorrow? I think so. En español, creer se usa más bien como I think. I think es más seguro, ¿verdad? I think es sobre el mundo real en el futuro. Bien, ahora vamos a ver el análisis sintáctico. Y el análisis sintáctico hace referencia a las cláusulas dependientes y los diferentes tipos de cláusulas dependientes. Entonces vamos a empezar con las cláusulas dependientes nominales. La regla es así. El verbo en una cláusula dependiente nominal, el verbo se conjuga en el modo subjuntivo si el verbo en la cláusula independiente expresa duda, negación, volición, emoción
o es una expresión impersonal no afirmativa en la cláusula independiente. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Te voy a dar 3 minutos para poner el video en pausa y revisar los ejemplos. Bien, vamos a ver nada más el primer ejemplo aquí. Dudo que María se case con Juan. La cláusula independiente, puedo decir dudo, punto, ya. La cláusula independiente expresa duda. Entonces el verbo en la cláusula dependiente nominal se expresa con el subjuntivo. Cláusulas dependientes adjetivales o cláusulas relativas, tiene esta regla. Se usa el subjuntivo en la cláusula dependiente adjetival relativa cuando el antecedente de la cláusula en la cláusula independiente es indefinido o desconocido. El antecedente es el sustantivo que la frase adjetival modifica o describe. Recuerden que un sustantivo indefinido rige un artículo indefinido como un, una, unos o unas. Aquí hay ejemplos. Te voy a dar 3 segundos para poner el video en pausa y revisarlos. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. En esta clase no hay nadie que hable japonés. Entonces aquí que hable japonés modifica nadie y nadie es una expresión indefinida. Nadie, no one, es una expresión negativa, es una expresión indefinida. Entonces, aquí mi verbo en la cláusula dependiente es en la forma del subjuntivo. Versus si en esta clase hay en esta clase hay 2 personas, María y Antonio, que hablan chino. Entonces, 2 personas que hablan chino. Es una cláusula relativa que describe 2 personas, pero aquí tengo 2 personas definidas. No es una expresión indefinida, y por eso es un verbo en la forma del indicativo. Las cláusulas dependientes adverbiales, parte 1. La regla número 1 dice, ciertas conjunciones al principio de la cláusula dependiente. O sea, las conjunciones, si recordamos, cada cláusula dependiente tiene una conjunción o un pronombre al principio. Entonces, en el caso de cláusulas adverbiales, hay ciertas conjunciones que rigen el uso del subjuntivo o indicativo en la cláusula dependiente. Las conjunciones que rigen el indicativo son porque, ya que, puesto que. Las conjunciones que rigen el subjuntivo son estas, y te voy a dar 3 segundos para poner el video en pausa y tomar un screenshot o leer estos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos y voy a poner el video en pausa. Puedes poner el video en pausa. Voy a darte 3 segundos para hacer esto y leer los ejemplos. Bien, vamos a ver aquí. No voy porque no quiero ir. Porque no quiero ir es mi cláusula dependiente. Porque es mi conjunción. Porque es una conjunción que rige indicativo. Quiero. Aquí otro. ¿Para qué es mi conjunción? Rige subjuntivo. Entonces tengo puedan. Ok, adverbiales parte 2. Regla 2. Algunas conjunciones dependen del contexto. Si la cláusula independiente se refiere a un evento que no ha pasado todavía, según la perspectiva del hablante, el verbo en la cláusula dependiente se conjuga hay un error aquí, en el subjuntivo. Si no ha pasado, el verbo en la cláusula dependiente se conjuga en el subjuntivo, no el indicativo. Entonces, hay ejemplos aquí. Te voy a dar 3 segundos para poner en pausa y revisarlos.
Y conjunciones temporales como menos antes de que claro que es cierto, o que requiere el subjuntivo antes de que. Pero conjunciones temporales como cuando, por ejemplo, depende de si el evento en la cláusula ha pasado o no. Entonces aquí tenemos la cláusula independiente. Le presentaré. Eso es un evento en el futuro. Entonces, mi verbo en mi cláusula dependiente se conjuga en el subjuntivo. Cuando venga mi hermano, le presentaré a mi novia, por ejemplo. Cuando vino mi hermano, le presenté a mi novia. Entonces aquí presenté a pasado. Es mi verbo en mi cláusula independiente. Es un evento en el pasado. Ha pasado ya. Entonces mi verbo en mi cláusula dependiente, que empieza con cuando, que es una expresión temporal, se conjuga en el indicativo. Y tenemos aunque, que ya vimos en la semántica, pero sí podemos considerar aunque y las cláusulas independientes como si han pasado o no. Entonces, me compré el abrigo, es algo en el pasado, es algo cierto. Entonces, mi cláusula dependiente tiene un verbo en el subjuntivo. Me compraré el abrigo, no ha pasado todavía en mi cláusula independiente. Entonces, porque no ha pasado todavía, voy a poner mi verbo en el subjuntivo. Aunque tenga poco dinero, me compraré el abrigo. No sabemos si voy a tener poco dinero o no. El momento no ha pasado. Entonces podemos imaginar esta imagen, ¿no? O sea, en el caso del condicional. Y por eso he como dejado este ejemplo para el final. Le presentaría es un ejemplo que busca hacia el futuro. El condicional es una forma verbal que busca hacia el futuro. Es como el futuro desde la perspectiva del pasado. Y podemos pensar en inglés. My mom told me she would come at 3. Entonces, yesterday, my reference time es yesterday. Mi mamá me dijo que llegaría a las 3. She told me she would be here at 3. Entonces, yesterday she said, I will be here at 3. Entonces, es el futuro desde el perspectivo del pasado. Entonces, cuando tenemos una expresión condicional en mi cláusula independiente, tenemos subjuntivo en la cláusula dependiente. Y normalmente tenemos el imperfecto del subjuntivo con el condicional. Muy bien. Aquí las conjunciones temporales que tienen que ver con regla 2. Hasta que, en cuanto, mientras, después de que, tan pronto como, apenas. Más allá de cuando y aunque. Ok, el repaso. Entonces, el modo expresa la actitud que un hablante tiene hacia lo que dice. Los modos en español son indicativo, subjuntivo, condicional, imperativo. Tenemos el análisis semántico, que decir que el subjuntivo es el modo de non-assertion. Unos propósitos comunicativos comunes de no afirmación o non-assertion incluyen negar, dudar, buscar permiso, hablar de situaciones hipotéticas, etc. Según el análisis sintáctico, según el tipo de cláusula dependiente, hay diferentes patrones que observamos en el uso del subjuntivo. Bien, podemos aprovechar de estos dos análisis. Los dos tipos de análisis nos sirven. Yo suelo preferir un poco el análisis semántico porque el análisis semántico realmente nos dice lo que significa el subjuntivo y es un poco más flexible. Vemos bastante variación en el uso del subjuntivo en el mundo hispanohablante.
Y la flexibilidad del análisis semántico nos ayuda a tomar en cuenta esta variación. Pero el análisis sintáctico probablemente es más familiar para nosotros porque es lo que nos enseñan más o menos en la preparatoria, en high school o en cursos básicos de la gramática. Y por eso podemos como tomar en cuenta lo que dice, tomar en cuenta la estructura de una frase y cómo se relaciona con el subjuntivo para entender un poco más el subjuntivo. Pero eso es, todo eso es la oposición entre el subjuntivo versus el